Muy buenos días y bienvenidos a este video. Hoy hablaremos sobre la Mesopotamia, una de las primeras civilizaciones de la historia de la humanidad. En Mesopotamia nacieron importantes culturas como Sumeria, Babilonia y Asiria. En este video conoceremos cómo esta civilización influyó en el desarrollo de muchas sociedades del mundo. Muchas gracias. ¿Sabías que muchas cosas que utilizamos hoy, como los minutos del reloj o algunos cálculos matemáticos, vienen de una civilización que existió hace 4000 años? Hola, soy Jazmín Chacón del grado 11.1, claramente A. Y hoy les vengo a hablar de una de las primeras civilizaciones que existió en el mundo. Esta civilización ha hecho muchos descubrimientos fantásticos, que son matemáticos, astronómicos, medicinales y entre muchas cositas más que utilizamos hoy en día gracias a ellos. Matemáticas y cálculo. Esta civilización desarrolló matemáticas muy avanzadas para resolver en su día a día. Usaban el sistema numérico base 60. O sea que es un sistema que aún se usa hoy en día para medir el tiempo, 60 minutos y 60 segundos, o en los ángulos. Calculaban áreas de terrenos y volúmenes para la construcción. Algunas tablillas muestran problemas matemáticos que se ven hoy en nuestra escuela y en todas las escuelas del mundo. Esto ayudaba mucho al comercio, a la agricultura y a la construcción. Astronomía. Ellos observaban el cielo y registraban cada cosa que miraban. Identificaban constelaciones, registraban eclipses y movimientos de los planetas. Crearon un calendario basado en los ciclos lunares. Usaban la astronomía para predecir eventos y estaciones. Esto era muy importante para la agricultura y las festividades. Otros datos de la ciencia mesopotámica es la medicina. En Mesopotamia se escribían tablillas con recetas médicas, diagnósticos y tratamientos usando plantas, aceite y minerales. Ellos creían que esas enfermedades se debían a castigos de dioses o pecados. En la agricultura aprendieron a cultivar cereales como la cebada y el trigo y a organizar calendarios agrícolas para las siembras y cosechas. En la arquitectura construyeron templos y ciudades planificadas usando ladrillos de barro y desarrollaron técnicas para hacer edificaciones más resistentes. Y hablando un poquito más sobre la escritura científica, utilizaban tablillas de arcilla con escritura cuneiforme para registrar conocimientos sobre medicina y agricultura y leyes. Que tuvo la civilización mesopotámica y el por qué decían que fue tan importante para la historia de la humanidad y de cómo conocemos las cosas hoy en día fue, por ejemplo, la vela en los barcos de vela, ya que ellos supieron aprovechar la fuerza del viento y pudieron, gracias a la vela, pudieron navegar entre los ríos Tigris y Éufrates, así pudiendo llevar la mercancía hacia otros pueblos para poder comercializarla y hacia otras ciudades y pudiendo pasar de ríos, también facilitando la comunicación entre pueblos, etcétera. Aquí nos damos cuenta que realmente la civilización mesopotámica fue muy importante para la comunicación humana, ya que otro ejemplo de esto es la creación de la rueda. Con las ruedas se pudieron crear carros que pudieran transportar productos de arquitectura, de construcción y también de agricultura. Podían estos transportarlos entre pueblos, podían venderlos en esos pueblos y también ayudar mucho a la comunicación entre pueblos, por así decirlo. Podían facilitar el viaje, o sea, fue un gran invento que pudieron hacer. También otro fue la escritura cuneiforme. Esta eran tablillas de arcilla, los cuales con una cosa puntiaguda se les hacían símbolos en forma de cuña. Estos registraron eventos muy importantes, también registraron cuentas, registraron leyes y fue una de las primeras escrituras que se crearon. Ellos en la arquitectura crearon, o más bien descubrieron algo muy importante como fue el arco. El arco ayudaba muchísimo a fabricar estructuras más sostenibles, también
Estos los pusieron en puertas, en templos, en esculturas, en estructuras demasiado importantes para ellas, y se dieron cuenta que gracias a eso se podían hacer edificios que duraran más, que fueran más resistentes, que fueran más altos y que fueran más innovadores. La civilización mesopotámica influyó muchísimo también en el cultivo, por ejemplo con los sistemas de irrigación. En la civilización mesopotámica era muy importante el río, era demasiado importante para todo, para sus cultivos, porque eso era más que todos los que se abastecían. Entonces ellos crearon unos sistemas de irrigación, los cuales por medio de diques y canales se fueron abasteciendo los cultivos, así pudiendo mejorar el sistema de riego y pueden controlar muchísimo más el agua. Así se expandió los cultivos y también la civilización gracias a la alimentación, hubo muchísima más alimentación. Otra cosa fue el arado, fue una herramienta que ayudó muchísimo, ya que así podían preparar más rápido y más eficiente la tierra y podían cultivar en más grandes proporciones la tierra. Esto ayudó a que se expandieran más las ciudades, también a que facilitara su modo de cultivo, preparara mejor todo para las semillas, crecieran más rápido las plantas. Cultura mesopotámica, una de las más antiguas e importantes de la historia. Se encontraba entre el río Tigris y Éufrates. Principalmente permanece a Irak. Su cultura fue desarrollada en varios pueblos. Tenemos como los sumerios, los acadios, babilonios y asirios. Aunque eran diferentes, compartían tradiciones culturales, religiosas y sociales. Una de las más fundamentales e importantes fue la cuneiforme. Se realizaba sobre tablillas y sobre la arcilla. Ellos, para poder hacer sobre el tablillas, sembraban sus propias ramas, sus tamaños de árboles y así tener su propio grosor y altura a lo que lo querían. Para hacer eso, ellos querían con eso tener mensajes o recuerdos muy bonitos, imágenes o de las mismas culturas de ellos. Otra que me pareció muy chévere e importante es su vestimenta. En sus culturas decían que las mujeres iban tapadas sobre un solo hombro y el otro para ser vistas de los hombres. Su vestuario era hecho de ave y el de los hombres era muy diferente, de cadera hacia abajo, mostrando una sola pierna, y ya, si ellos querían, de oveja, de oso o de tigre. En su cultura se enseñaban entre ellos mismos a cazar o a irse muy lejos y así regresar y llegar para sorprenderlos a quienes los están esperando en casa. Una fundamental que fue la religión. Ellos creían en dioses, más que todo en la relación con la naturaleza. Cuando ellos querían para estar bien de salud o para hacer magia negra. Cuando necesitaban eso, se inspiraban en ir a kilómetros del pueblo o de donde estaban. Se comunicaban con ese dios y así ellos podían ser hablados con el dios de la naturaleza. Pedían sus grandes favores y así poder tener una conversación larga y tener lo que querían. La cultura mesopotámica también fue importante en información, en la literatura y las leyes de la epopeya de Gilgamesh. Ellos querían tener cosas de ellos mismos para así tener recuerdos o ideas muy principales que ellos tenían. En todo eso, espero que la cultura de ellos haya sido la mejor en este video. Gracias.
El arte mesopotámico se desarrolló en la antigua Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Eufrates, en lo que hoy es Irak. Surgió alrededor del 3000 a.C. y fue creado por las civilizaciones como sumerios, babilonios y asirios. Ese arte tenía principalmente una función religiosa y política, ya que se utilizaba para honrar dioses y mostrar el poder de los reyes. Una de sus características es el uso del barro y ladrillo para construir templos y palacios. También realizaban esculturas y relieve donde representaban dioses, reyes, guerras y escenas en la vida cotidiana. Entre las obras más importantes se destacan los zigurats, que eran templos en formas de pirámides escalonadas, y la puerta de Ishtar, famosa por sus ladrillos azules decorados con animales. En conclusión, el arte mesopotámico es importante porque nos muestra cómo vivían y en qué creían y cómo se organizaban las primeras civilizaciones de la historia. Hoy voy a hablarles sobre algunos de los dioses más influyentes dentro de la antigua Mesopotamia, específicamente durante el dinástico antiguo. En esta civilización los dioses tenían un papel muy importante porque cada uno representaba una función específica y estaba relacionada con aspectos de la vida cotidiana y sobre todo la vida en las ciudades. Por esta razón, las divinidades no solo formaban parte de las creencias, sino que también estaban conectadas con temas como el orden, como la organización de territorios y la protección del hogar. Uno de los dioses más importantes y más reconocido fue Ishtaram. Este dios estaba relacionado principalmente con la justicia y la solución de conflictos entre territorios. Además, era la divinidad protectora de la ciudad de Der, por lo que se consideraba una figura muy importante cuando surgían disputas entre los diferentes territorios. En este orden de ideas nos encontramos a Nigirsu, la cual era considerada una deidad protectora y que estaba vinculada directamente con la ciudad de Lagash, específicamente en la ciudad de Girsu. Este dios tenía un papel sumamente importante dentro de la ciudad, ya que estaba asociada con la protección y el orden dentro de los hogares, en las mujeres específicamente en la fertilidad en el hogar. Además de estos dioses también existían otras figuras muy importantes, las cuales cumplían funciones muy específicas dentro de la ciudad. Entre ellas encontramos los sucales, los cuales eran considerados mensajeros o intermediarios, que su función era transmitir las órdenes divinas y representar la autoridad de los dioses en diferentes situaciones de la ciudad. A partir de esto se puede observar que en Mesopotamia los dioses no eran todos iguales, sino que cada uno tenía un papel diferente dentro de las ciudades y dentro de su organización. Esto nos permite entender mejor cómo las divinidades formaban parte de distintos aspectos de la vida y del funcionamiento de las ciudades mesopotámicas. Muchas gracias. Bien, ahora hablando de la religión mesopotámica, hay que tener un pedacito de algo en cuenta, y es que los mesopotámicos tenían una religión politeísta. ¿En qué consiste una religión politeísta? Consiste en que estas personas tenían varios dioses a los cuales ellos les rendían culto. ¿De qué maneras? Hacían rituales o sacrificios en los cuales usualmente se utilizaban animales o personas en los que estos se entregaban de manera de ofrenda en los templos que ellos tenían para ellos. También los representaban de manera artística en figuras u objetos para cada dios. De ahí sale el tema de los templos. Y allí era donde se dejaban todas estas ofrendas para poder tener protección o para cosas que necesitasen en ese momento. Otro tema de los dioses en el tema religioso es que estos se clasificaban por triadas en una secuencia de escalas de mayor a menores. En la primera triada estaba Anu, que era el padre del cielo, el cual era pues en su orden de poder el más poderoso.
Y luego estaba Anilil, la cual era el dios del viento y la tempestad, ¿ok? Después de ello vendría Ea, que sería la diosa del mar. Y ahí viene la segunda triada, que viene siendo Sin, el cual lo representan como el dios de la luna. Después viene Samas, que vendría siendo el dios dios de la justicia, el dios del sol. Luego de este vendría Istar, que sería la diosa de la belleza, la cual representan de manera muy bella en las artes que ellos tienen plasmados o que dejaron plasmados en la antigüedad. Tiempo después se vienen creando ya otros dioses, pero estos se van cambiando, o sea, ya no vienen siendo tan originales de su tradición. Sin embargo, se tienen en cuenta porque pues a la final vienen siendo de la religión mesopotámica, de los cuales viene el dios supremo llamado Marduk, que se crea cuando se realiza la invasión babilónica, y después de él viene Asur, que sería el dios de los asirios. Luego de él vendría Nergal, que sería el dios de los muertos, representado como un león con cuerpo humano, una fusión ahí. Y también Romanan, la cual era la diosa de la tempestad. En este tiempo, aparte de los dioses, que eran los más representativos de pues, el tema religioso mesopotámico, también se manejaba lo que era la magia, la hechicería y la interpretación de los sueños, ¿ok? En estos también venía siendo el tema de la astromancia, que era el realizar los presagios o ver los presagios a través del tema de la visualización de las estrellas o de los astros mayor conocidos. También practicaban la hepatoscopía, la cual se trataba de revisar o dar presagios a base de los hígados o los intestinos de los animales. Y por último la lecanomancia, la cual venía a base de agua y aceite en la parte superior de una taza, ya lo que las personas que practicaban este tipo de magia, este tipo de cosas, eran los que daban los presagios a las personas a través de estos métodos que ellos tenían en práctica. Y bueno, eso es principalmente lo que se manejaba en el tema de la religión mesopotámica. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.